En la noche en que la heredera del Imperio de la Vega, una joven con derecho a una fortuna de miles de millones de dólares, decidió dejarlo todo por un hombre común, su mundo entero cambió para siempre. Sofía era la hija del magnate de las telecomunicaciones, don Ricardo de la Vega. Creció rodeada de los muros de una hacienda monumental, de una opulencia y un poder ante los que todo México parecía inclinarse. Pero bajo esa fachada dorada, su corazón albergaba un vacío aterrador, porque en una vida que lo tenía todo, le faltaba lo más esencial, la libertad de amar a alguien por sí misma. Hasta el día en que conoció a Kenji, un joven ingeniero de Japón. Un hombre que no la vio como una princesa, que no la amó por su linaje, sino por la persona que era en realidad. Y cuando ese amor la forzó a elegir entre un trono de oro y una vida con significado, Sofía eligió salir de su mundo para demostrar que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en aquello por lo que nuestro corazón se atreve a luchar. La hacienda de la familia de la Vega se erguía imponente en las colinas que dominaban la ciudad de Monterrey, como una fortaleza construida con el dinero y el poder de generaciones. Los primeros rayos del sol se reflejaban en las tejas de terracota y en las fuentes de cantera de sus patios, cuyo murmullo constante nunca cesaba, ni siquiera en los días más sofocantes del verano. Sus interiores eran un laberinto de salones frescos, silenciosos y tan perfectos que parecían intocables. Cada movimiento dentro de esa mansión estaba regido por un orden estricto. Las empleadas domésticas se desplazaban en silencio por los pasillos de mármol. El chofer esperaba órdenes las 24 horas del día. Chefs de diversas nacionalidades se turnaban para preparar banquetes exquisitos, y guardias de seguridad vigilaban cada rincón como si protegieran el tesoro más valioso del mundo. Ese tesoro no eran los diamantes, ni los documentos de negocios, ni las bóvedas secretas. Era Sofía, la hija menor de don Ricardo de la Vega, un hombre cuyo nombre podía hacer temblar los mercados con solo unas pocas palabras. A los ojos del mundo, Sofía era la mujer más afortunada del planeta. Creció rodeada de todo lo que la gente común solo podía soñar. Vestidos de alta costura llegaban a su vestidor cada temporada. Joyas de antiguas familias europeas se exhibían en vitrinas como si fueran meros adornos. Los autos de lujo en el garaje eran tantos que podía usar uno diferente cada día del año. Incluso su educación fue diseñada con el más alto estándar. Tutores privados, lingüistas, músicos y asesores de etiqueta de la alta sociedad habían formado parte de su vida desde la infancia. Pero bajo esa perfección había algo que nadie veía. Sofía recordaba perfectamente cómo, de niña, cada vez que corría hacia los jardines para sentir el sol en su piel, la voz de su nana la llamaba de vuelta. El sol está muy fuerte. No es apropiado. Una señorita de la Vega no corretea como los demás niños. Cuando creció y quiso sentarse a comer en la cocina con las empleadas, como los niños de los cuentos que leía su madre, doña Elena, simplemente sonreía y le decía: «Tu lugar está en el comedor, mi vida no hay abajo». A medida que empezó a entender el mundo, la palabra inapropiado se hizo más frecuente en su vida. Era inapropiado reír a carcajadas. Inapropiado salir sin escolta. Inapropiado entablar amistad con ciertas personas. Y, por supuesto, era absolutamente inapropiado dejar que su corazón decidiera su futuro. Cuanto más crecía, Sofía se daba cuenta de que su vida había sido meticulosamente diseñada, como un salón de recepción impecable, pero sin ventanas al mundo real. Debía estudiar lo que correspondía a su estatus, aparecer en eventos importantes con una elegancia serena, sonreír cuando debía y callar cuando era necesario. Y un día, cuando todos lo consideraran adecuado, tendría que casarse con un hombre digno del apellido de la Vega, no con el hombre que su corazón eligiera. La gente a su alrededor siempre le decía cuán afortunada era, pero nadie le preguntó jamás si era feliz. Muchas noches, en su habitación, que era más grande de lo necesario, Sofía se quedaba mirando por la ventana las luces inmóviles de la ciudad y el oscuro horizonte del desierto. Todo era tan silencioso que podía oír su propia respiración. En ese silencio se hacía las preguntas que no se atrevía a hacerle a nadie. Si esta vida lo tiene todo, ¿por qué mi corazón está tan vacío? Si el dinero puede comprar toda la comodidad, ¿por qué no puede comprar ni siquiera la sensación de ser libre? No odiaba a su familia ni su hogar, ni negaba el amor que sus padres le tenían. Simplemente, ese tipo de amor era demasiado pesado. Era como un manto bellamente bordado en oro. Cuanto más tiempo la cubría, más difícil se le hacía respirar. Don Ricardo amaba a su hija a su manera. Siempre le dio lo mejor, la protegió de todo riesgo, eliminó cualquier incertidumbre de su camino. Pero nunca supo que la sobreprotección a veces no es diferente a una jaula. Doña Elena veía el silencio en los ojos de su hija,
Pero como una mujer que había vivido toda su vida bajo las reglas de la familia, había aprendido a amar sin cuestionar y a aceptar su destino sin exigir nada. Esto hacía que Sofía se sintiera aún más sola, porque ni siquiera la mujer más cercana a ella podía ayudarla a escapar de ese marco invisible. Con el tiempo, Sofía comenzó a leer más, no solo sobre política internacional o historia, como le indicaban sus tutores, sino diarios de viajeros, biografías de personas que habían dejado su vida atrás para encontrar un nuevo significado y novelas que hablaban del amor como el acto de ver verdaderamente el alma de otra persona. Esos libros despertaron algo en ella lentamente. La hicieron empezar a creer que el mundo exterior podría no ser tan peligroso como siempre le habían enseñado. Quizás ese mundo era más amplio, más vibrante y más real que el escenario perfecto en el que había vivido. En innumerables galas y cenas de lujo, Sofía se sentaba entre personas vestidas elegantemente, escuchando conversaciones sobre inversiones, alianzas comerciales y política. Pero su mente vagaba lejos. No quería ser una pieza más en esa red de poder. Quería saber qué tipo de vida podría tener una mujer sin el apellido de la Vega abriéndole camino, sin guardaespaldas siguiéndola y sin que nadie esperara que fuera perfecta todo el tiempo. Ese pensamiento, al principio, era tan pequeño como una chispa en una noche tranquila, pero con el tiempo se hizo más claro, hasta convertirse en un deseo que ya no podía negar. Sofía no quería huir de casa por rebeldía. Simplemente quería demostrarse a sí misma que, si un día se quedaba sin esa inmensa fortuna, seguiría existiendo, seguiría siendo digna de amor y podría crear algo de valor con sus propias manos. Así que, cuando llegó la oportunidad de estudiar un posgrado en Londres, aunque fue vista como un paso más en la educación apropiada para la hija de una gran familia, para Sofía fue la primera grieta en el alto muro que rodeaba su vida. Y en el fondo de su corazón, sabía que podría no ser solo un viaje de estudios, sino el comienzo del primer viaje en su vida en el que su corazón, por primera vez, podría elegir su propio camino. Londres recibió a Sofía con un cielo gris, una llovizna fina y un aire frío, completamente diferente al calor seco de su hogar. La ciudad no era lujosa de la manera a la que estaba acostumbrada, pero tenía un encanto que la hacía sentir como si estuviera caminando por un lugar donde a nadie le importaba quién era, siempre y cuando no lo dijera. Nadie sabía que era la hija de un magnate mexicano. Nadie se ponía de pie cuando entraba a un lugar. Nadie inclinaba la cabeza. Nadie medía sus palabras por miedo al poder de su familia. Durante las primeras semanas de clase, todo parecía lejos de ser libre. Todavía se cuidaba por instinto, elegía sus palabras con cautela y mantenía la compostura serena que le habían enseñado toda la vida. Pero en el fondo, comenzaba a sentir un pequeño cambio que crecía en silencio. El simple hecho de poder caminar desde su residencia a la universidad sin una caravana de autos, sostener su propia taza de café o esperar para cruzar la calle entre una multitud de gente común. Estas cosas, que para otros eran trivialidades, para Sofía eran como si la vida le estuviera devolviendo el aliento. Poco a poco, conoció a Kenji por primera vez en la biblioteca de la universidad, una tarde en que llovía tan fuerte que los altos ventanales estaban empañados. Sofía intentaba alcanzar un libro del estante más alto, pero sus dedos no llegaban. Justo cuando estaba por darse la vuelta para pedir ayuda, el libro fue bajado cuidadosamente por la mano de un joven. Era alto, esbelto, vestía un abrigo oscuro y sencillo. Su rostro no era el de una estrella de cine o un príncipe, pero tenía una mirada extraordinariamente gentil y sincera. ¿Es este el que buscabas?, preguntó él, con un acento inglés que tenía un ritmo ligeramente inusual. Sofía asintió suavemente. Gracias. Él sonrió cortésmente. Te vi intentándolo por un rato, pero parecía que no querías molestar a nadie. Sofía se detuvo un instante, porque era verdad. No estaba acostumbrada a pedir ayuda directamente a extraños. Pensé que podría alcanzarlo, respondió. A veces, admitir que no podemos alcanzar algo no significa que seamos débiles, dijo él con sencillez y le entregó el libro. Esas palabras eran simples, pero dejaron una extraña resonancia en su corazón. Porque en toda su vida, Sofía nunca había tenido la oportunidad de no alcanzar algo. Todo le había sido entregado, al punto de que nunca había aprendido la simple sensación de pedir ayuda sinceramente. Más tarde, supo que su nombre era Kenji Tanaka, un estudiante de posgrado de Japón, especializado en ingeniería energética y sistemas de vehículos eléctricos. No provenía de una familia famosa. Su familia vivía en Kanazawa. Su padre tenía un pequeño taller de piezas de precisión y su madre era maestra de ikebana retirada.
Estaba estudiando con una beca parcial y tenía que trabajar como asistente de investigación en un laboratorio para cubrir sus gastos. Todo en él parecía lo opuesto a la vida de Sofía, pero cuanto más opuestos eran, más ligera y cómoda se sentía a su lado. Kenji nunca le hizo las preguntas que la gente solía hacerle. No le preguntó qué negocios tenía su familia, por qué a veces vestía excepcionalmente bien, o por qué parecía acostumbrada a mantener una distancia con los demás. La trataba como a una compañera de clase más, de forma sencilla y sin segundas intenciones. Y fue eso precisamente lo que hizo que Sofía, poco a poco, bajara la guardia. Comenzaron a verse más a menudo sin planearlo, a veces en la biblioteca, a veces en una cafetería cerca de la universidad, a veces en seminarios donde se reunían estudiantes internacionales. Kenji no era un hombre de muchas palabras, pero cada vez que hablaba hacía que Sofía sintiera que el mundo se expandía un poco más. Le contó sobre el ordenado bullicio de Tokio, el olor de los puestos de ramen en las noches frías, el sonido del metro, las campanas de los templos por la mañana y el significado profundo de una reverencia, que no era solo una formalidad, sino una muestra de respeto, que nacía del corazón. Le habló de Kanazawa en invierno, de la niebla matutina sobre los jardines Kenrokuen y de la pequeña tienda de mochi a la que su madre lo llevaba desde niño. Sofía escuchaba esas historias con genuino interés, porque eran imágenes de un mundo que no existía en el plan de vida que su familia había trazado para ella. El mundo de Kenji no estaba lleno de poder o ceremonias, sino de aromas, colores, sonidos y la calidez de la vida real. La primera vez que la invitó a comer a un pequeño restaurante japonés en una callejuela cerca de la universidad, Sofía dudó un momento. El lugar no era elegante, ni silencioso, y no se parecía en nada a los lugares a los que la habían llevado. Pero cuando se sentó frente a él, vio el vapor subir del tazón de ramen. Lo oyó reír cuando ella tosió por un trozo de wasabi demasiado grande y le acercó rápidamente un vaso de agua. Sintió que esa podría ser la comida más real de su vida. «No tienes que intentar ser perfecta todo el tiempo, ¿sabes?», dijo Kenji una tarde mientras cruzaban un pequeño puente sobre el Támesis. El viento frío hizo volar su bufanda. Sofía se volvió a mirarlo. «¿Tan obvio soy?». Él sonrió levemente. «A veces, pareces alguien que teme que, si deja de controlarlo todo, simplemente desaparecerá». Esa frase la dejó en silencio por un largo rato, porque golpeó directamente en un lugar tan profundo que ni ella misma se había atrevido a mirar. Sí, temía desaparecer. Temía que, sin el nombre de la Vega, sin las reglas, sin el estatus, sin todo lo que los demás definían para ella, no le quedaría nada. Pero estando con Kenji, comenzó a sentir que incluso si no tuviera nada, él seguiría viéndola. Sofía nunca le contó toda la verdad sobre su estatus. Solo le dijo que su familia tenía negocios en el sector energético y que eran bastante estrictos. Kenji no insistió. Respetó su espacio con una delicadeza que la hizo querer estar aún más cerca de él, porque era la primera vez que una relación no comenzaba evaluando su valor. Las estaciones cambiaron de invierno a primavera, y de primavera a verano, lentamente. Los sentimientos entre ellos crecieron al mismo ritmo. No nacieron de confesiones dramáticas o escenas románticas de película, sino de pequeños detalles que se acumulaban día a día. Kenji recordaba que a ella no le gustaba el clima demasiado húmedo, así que le llevaba té caliente los días de lluvia. Recordaba que a ella le encantaba escuchar historias de su país, así que le contaba sobre el Festival de los Cerezos en Flor con una mirada cálida. Sofía recordaba que él solía olvidar comer cuando pasaba mucho tiempo en el laboratorio, así que le dejaba un sándwich discretamente. Algunas noches simplemente se sentaban a leer en el mismo lugar, casi sin hablar, pero ese silencio traía más paz a su corazón que cualquiera de los grandes salones de su hacienda. Y un día, mientras la última luz del atardecer de verano se desvanecía sobre el río Támesis, Kenji se giró y le preguntó en voz baja: «Si un día no tuvieras que ser lo que los demás esperan, ¿quién te gustaría ser?». Sofía miró el agua que fluía hacia adelante, sin volver atrás, antes de responder con una voz tan suave que era casi un susurro: «Quisiera ser una persona común, con el derecho de amar a alguien sin tener que pedir permiso». Kenji no dijo nada más. Simplemente le ofreció su mano en ese silencio. Y por primera vez Sofía se permitió tomar la mano de alguien, no por deber, no por ceremonia, sino porque su corazón lo eligió. Desde esa noche, su relación cambió de forma irreversible. Pero cuanto más claro se hacía su amor, más se acercaba a la sombra de la realidad. Porque el tiempo de Kenji en Londres estaba llegando a su fin.
Su beca de investigación estaba por terminar, y una empresa de tecnología de energía limpia en Tokio le había ofrecido un puesto para empezar inmediatamente después de graduarse. La noticia llegó el día en que los árboles comenzaron a perder sus hojas de nuevo. Kenji se lo contó con una sonrisa suave, diciendo que era una oportunidad importante en su vida. Estaba feliz porque volvería a trabajar en su país. Estaría cerca de su familia y haría algo en lo que creía que podría cambiar el futuro energético de la región. Sofía le devolvió la sonrisa, pero en ese instante sintió como si algo se desgarrara lentamente en su corazón, porque acababa de entender con una claridad dolorosa que el amor verdadero no solo te hace soñar, a veces te obliga a enfrentar las preguntas más ineludibles. Si él regresaba a Japón, ¿qué haría ella? Y si elegía seguir la voz de su corazón por primera vez, podría tener que perder el mundo entero que una vez tuvo. Después de ese día, el día en que Kenji le dijo que tenía que volver a Japón, el mundo de Sofía se dividió en dos lados claros. Por un lado, estaba la vida que todos habían planeado para ella, segura, lujosa, estable y que nunca deshonraría a la familia. Por el otro, un camino sin garantías. Un camino que comenzaba siguiendo a un hombre a un país que apenas conocía, pero con el que se sentía conectada a través de sus relatos. Durante las semanas previas a la graduación, Sofía apenas pudo dormir. Intentó encontrar razones para detenerse, para decirle a su corazón que era solo un sentimiento temporal, un vínculo entre dos personas que se encontraron en el extranjero. Pero cuanto más intentaba negarlo, más clara se hacía la verdad en su interior. Lo que temía no era perder la riqueza, no era la ira de su familia, ni empezar de nuevo en un lugar desconocido. Lo que más temía era volver a su antigua vida, sabiendo ahora que su corazón tenía derecho a desear algo más. Una noche, antes de que Kenji partiera, ambos estaban sentados a la orilla del Támesis, en un silencio que no era incómodo, sino tan denso que parecía que algo se estaba decidiendo sin necesidad de palabras. Sofía miró las luces borrosas reflejadas en el agua antes de decir en voz baja: «Si te dejo volver solo, tendré que volver a ser la misma persona por el resto de mi vida». Kenji se giró para mirarla. No respondió de inmediato, porque sabía que esa no era una frase cualquiera. Era una puerta que, una vez abierta, nunca podría volver a cerrarse. «No quiero que pierdas todo por mí», dijo lentamente con una voz sincera. «Pero no puedo mentir y decir que no quiero que estés en mi vida». Sofía cerró los ojos por un momento y luego respondió, con la calma de quien ha tomado la decisión más dolorosa pero clara de su vida. «Quizás lo que tengo que perder no es algo que realmente necesité tener desde el principio». No le contó a su familia toda la verdad. Sofía simplemente informó que, después de graduarse, quería viajar un tiempo para descansar y reflexionar sobre su futuro. Para el mundo exterior, esto podría parecer normal para una joven que se gradúa en el extranjero, pero para ella era la primera gran mentira que decía para proteger la verdad de su corazón. Sabía que si contaba todo, su vida sería arrastrada de vuelta de inmediato, antes de que pudiera dar un solo paso. El día que el avión aterrizó en el aeropuerto de Narita, Sofía permaneció en silencio junto a la ventanilla. El avión descendió a través de una capa de nubes blancas hacia una tierra que solo había visto en fotos y en las historias de Kenji. Abajo estaba Tokio, una ciudad que no era ordenada y pulcra de la misma manera que el mundo en el que había crecido, sino llena de una vida vibrante y una energía contenida. Rascacielos se alternaban con barrios densos, autopistas se extendían como arterias, y un gran río serpenteaba a través de la ciudad como su aliento. En cuanto se abrieron las puertas del avión, un aire fresco y limpio la envolvió, como si hubiera entrado en otro mundo. Sofía contuvo la respiración por un momento. El aire aquí era diferente al de Londres, diferente al de su hogar y diferente a cualquier lugar en el que hubiera estado. Era nítido, olía a una limpieza casi antiséptica y estaba lleno del sonido de anuncios tranquilos y el movimiento eficiente de la gente. No había el caos ruidoso al que estaba acostumbrada, sino una calma ordenada y directa. Kenji la esperaba afuera con una sonrisa que logró calmar por un momento la confusión en su corazón. No llevaba un gran ramo de flores, no había un auto de lujo esperándola, ni ninguna ceremonia. Solo una mochila, una camisa de color claro y una mirada que parecía decir «Bienvenida a la vida real». Mientras se dirigían a la ciudad en tren, Sofía miraba Tokio a través de la ventana, sin querer parpadear. Las luces de neón se alineaban sobre las calles. Los trenes, los autobuses y los autos se movían en una coreografía compleja pero armoniosa. Vio pequeños restaurantes de fideos con sus farolillos rojos, estudiantes con uniformes impecables riendo frente a una tienda de conveniencia
Un anciano podando un bonsái con una concentración increíble y la gente haciendo reverencias con una facilidad que le resultaba fascinante. Pero esta belleza vibrante no borró todo el shock de inmediato. El apartamento al que Kenji la llevó estaba cerca de una estación de metro. Era un edificio moderno, pero el espacio era más pequeño que su vestidor en la hacienda. La sala y la cocina estaban prácticamente en el mismo espacio. La ventana daba a otros edificios cercanos. No había techos altos con candelabros, ni alfombras persas, ni nadie que le abriera la puerta. Tuvo que arrastrar su propia maleta, colocar sus cosas y, una vez dentro, quedarse de pie en medio de un silencio muy diferente al de su mansión, porque aquí nadie esperaba sus órdenes. Esa primera noche, Sofía apenas durmió. El suave zumbido del tren a lo lejos se filtraba en la habitación. El aire acondicionado hacía un ruido sutil, no tan perfecto como el sistema de climatización de su hogar. Daba vueltas en la cama y, de repente, una pregunta la golpeó con una claridad que nunca antes había sentido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es este el comienzo de una nueva vida o solo un hermoso acto de rebeldía temporal? A la mañana siguiente, Kenji la llevó a desayunar a una pequeña tienda de ramen debajo del apartamento. El lugar tenía mesas de metal sencillas, un ventilador girando lentamente y estaba lleno de gente desde antes del amanecer. Sofía se sentó con torpeza, pero cuando le pusieron delante un tazón humeante de ramen, con el aroma a jengibre y cebolleta subiendo suavemente, sintió una calidez que no tenía nada que ver con el precio. La anciana dueña de la tienda le sonrió, a pesar de que apenas podían comunicarse, y le sirvió otro vaso de agua como si fuera lo más natural del mundo. Esta amabilidad sin ceremonia hizo que Sofía se quedara pensativa. No estaba acostumbrada a recibir ternura de alguien que no tenía idea de quién era. En los días siguientes, Tokio comenzó a revelársele capa por capa. Probó a subir al metro en hora punta, agarrándose con fuerza de la barra entre personas que, aunque apretadas, intentaban cederse espacio en silencio. Caminó por un mercado nocturno donde el olor del takoyaki, el humo del yakitori y las voces de los vendedores se mezclaban en un ritmo único de la ciudad. Escuchó arigato gozaimasu y sumimasen a su alrededor, hasta sentir que el idioma era tan suave como el agua que fluye sobre las rocas. Vio a la gente quitarse los zapatos antes de entrar a sus casas, dejar pequeñas ofrendas en altares domésticos o hacer reverencias respetuosas incluso a personas más jóvenes. Comenzó a entender lentamente que la esencia de Japón no estaba solo en sus hermosos templos o atracciones turísticas, sino en la forma en que las personas se apoyaban mutuamente a través del caos de la vida diaria, en las sonrisas que no necesitaban una gran razón para existir, en la humildade que no significaba debilidade e en la capacidade de encontrar la felicidade en las cosas simples, sin necesidad de anunciárselo ao mundo. Una tarde, Kenji la llevó a un mercado nocturno junto al río. Las luces de cientos de puestos se reflejaban en el agua creando un parpadeo mágico. La música en vivo flotaba en el aire cálido y el dulce aroma del dango la hizo detenerse. Se rió a carcajadas cuando probó el primer bocado. Dulce, tierno y tan sencillo que era conmovedor. Kenji la miró y sonrió. «Pareces alguien que acaba de descubrir que la felicidad se puede comer», bromeó en voz baja. Sofía miró el dulce en su mano antes de responder, con una voz suave pero firme. «Quizás acabo de descubrir que la felicidad es mucho más simple de lo que me enseñaron». Fue en ese momento cuando realmente empezó a darse cuenta de que este país no solo la atraía porque Kenji estaba aquí, sino porque le estaba enseñando a vivir de otra manera. Una vida que no necesitaba estar en la cima del poder, ni envuelta en la perfección, ni que nadie validara su valor a través de un precio. En ese pequeño apartamento cerca del metro, en medio del aire fresco, el sonido de la ciudad y toda la extrañeza, Sofía comenzó a respirar más profundamente de lo que jamás había respirado en su mansión. Y por primera vez sintió que este viaje no era una caída desde lo alto, sino un lento descenso a la tierra, donde su corazón podría por fin empezar a vivir de verdad. El tiempo que siguió no transcurrió con dramatismo. No hubo grandes escenas ni eventos que cambiaran su vida de la noche a la mañana. Fueron precisamente los momentos ordinarios los que poco a poco transformaron a Sofía de la manera más profunda, como el agua que gotea sobre una roca, sin hacer ruido, pero que al final es capaz de cambiar su forma. En Tokio, la vida no giraba en torno al calendario de galas o a las órdenes de los mayores de la familia, sino al primer tren de la mañana, al sonido del despertador en un pequeño apartamento, a la hora en que el restaurante de la esquina empezaba a preparar el almuerzo y al sol de la tarde que iluminaba el balcón. Sofía, a quien siempre le habían preparado todo,
comenzó a aprender el significado de vivir a partir de las cosas que la mayoría de la gente apenas nota. Una mañana, Kenji se despertó más tarde de lo normal porque había trabajado hasta tarde. Se vistió apresuradamente y salió de la habitación, murmurando que llegaría tarde. Sofía observó la escena en silencio. A la mañana siguiente, por primera vez, se despertó antes que él. Buscó en su teléfono cómo preparar una sopa de miso y un desayuno japonés tradicional, e intentó cocinar un tamagoyaki que no pareciera un desastre. La pequeña cocina del apartamento no estaba diseñada para alguien que no sabía ni por dónde empezar. El aceite salpicó, el primer intento de huevo se quemó y el pescado se cocinó de más. Pero cuando Kenji salió y vio la pequeña mesa con un tazón de sopa de miso, arroz y un tamagoyaki imperfecto, sonrió como si hubiera recibido el regalo más valioso. «No tenías que hacer esto», dijo en voz baja. Sofía se encogió de hombros, con una mezcla de timidez y orgullo en su voz. «Solo quería intentar hacer algo con mis propias manos, algo que significara algo para alguien». La frase era simple, pero para ella era una verdad profunda. En su mundo anterior, todo lo que pasaba por sus manos ya estaba terminado y perfecto. Nunca había tenido que esforzarse para hacer feliz a alguien, nunca había tenido que intentar hacer algo pequeño solo para dar calidez a la persona que tenía delante. Preparar ese desayuno imperfecto extrañamente la hizo sentirse más humana. Poco después, Sofía comenzó a hacer las compras por su cuenta. Aprendió el camino al supermercado cercano, aprendió cómo se llamaban algunas verduras, aunque todavía las pronunciaba mal. Al principio, los vendedores sonreían con ternura al escucharla hablar japonés con su acento, pero en lugar de sentirse avergonzada, se sentía cálida, porque nadie se burlaba de ella, nadie la juzgaba. Muchos japoneses estaban dispuestos a ayudarla, con una gentileza que no la hacía sentir tonta. Le corregían suavemente, le enseñaban despacio y terminaban con una sonrisa que la animaba a aprender más. Empezó a anotar palabras japonesas en un pequeño cuaderno. Arigato, daijoubu, oishi. Sumimasen se convirtieron en puentes que la conectaban con la ciudad, poco a poco. Algunos días tomaba el metro con Kenji y se separaban en la estación más concurrida por la mañana. Observaba a la gente con sus trajes de oficina, a los estudiantes con sus uniformes, a los comerciantes cargando sus mercancías y a una madre y su hijo compartiendo un onigiri en el andén. Todo parecía apresurado, pero en esa prisa había una especie de paciencia. La gente de esta ciudad podía estar cansada, podía estar luchando, pero aún así intentaban mantener la cortesía y no molestar a los demás, como si fuera un instinto compartido. Más tarde, Sofía comenzó a enseñar español en una pequeña escuela de idiomas en un distrito de negocios de Tokio. La directora era una mujer japonesa de mediana edad, de voz suave, que creía que las diferentes culturas podían aprender unas de otras a través del lenguaje. Le dio a Sofía una oportunidad sincera, sin importarle sus antecedentes. Lo único que vio fue su dedicación y una habilidad real. El primer día frente a la clase, Sofía sintió que las manos le sudaban frío. Nunca había trabajado para ganarse la vida. Nunca nadie había esperado que creara valor a partir de sus propias habilidades, porque en su mundo anterior, su valor estaba definido desde su nacimiento. Pero cuando comenzó a pronunciar lentamente las palabras en español para sus estudiantes, viéndolos intentar repetir, viendo el interés en los ojos de personas que realmente querían aprender sobre otra cultura, su corazón se calmó. Al final de la clase recibió un pequeño sobre con su pago. Para muchos podría ser una cantidad de dinero normal, pero en las manos de Sofía ese sobre pesaba más que todas las cajas de joyas que había recibido en su vida, porque era la primera prueba de que podía sostenerse en este mundo por lo que ella hacía, no por su apellido, no por el poder de su padre y no por una fortuna que otros habían acumulado para ella. Esa noche volvió a casa con una pequeña caja de dulces japoneses de una tienda cerca de la estación y la puso frente a Kenji con los ojos brillantes. «Hoy invito yo», dijo, con un tono que intentaba ser casual. Pero él la miró como si entendiera el enorme significado detrás de ese gesto. No dijo nada grandilocuente, solo, «Estoy muy orgulloso de ti». Y esa simple frase hizo que Sofía tuviera que mirar hacia otro lado para que no viera las lágrimas de emoción que llenaban sus ojos. El amor entre ellos se profundizó a través de estos pequeños detalles, a través de las noches en que lavaban los platos juntos en la pequeña cocina, de los días en que Kenji le enseñaba a separar la basura correctamente, de las tardes de domingo en que tomaban un tren a Kamakura y se sentaban en silencio a mirar el mar.
Sofía amaba esos momentos porque no intentaban hacer que la vida pareciera más hermosa de lo que era. Nadie llevaba una máscara, nadie tenía que actuar. Su amor no era una llama que ardía con fuerza por un momento, sino una pequeña lámpara que poco a poco iluminaba el hogar que estaban construyendo en el corazón del otro. Mientras tanto, Japón también comenzaba a arraigarse en ella. Sofía admiraba la importancia que los japoneses le daban al wa, la armonía, que no era debilidad, sino un reconocimiento de que todos tienen su propio espacio y merecen respeto. Le gustaba el significado de Shoganai no se puede evitar, que no era resignación, sino una forma de aceptar lo que no se puede cambiar para seguir adelante. Le encantaba quitarse los zapatos antes de entrar a casa, hacer reverencias a los mayores, hablar en voz baja en lugares públicos y la capacidad de los japoneses para mantener la calma y la gentileza en medio de una ciudad que casi nunca se detenía. A veces, Sofía extrañaba su hogar. Extrañaba a su madre, las noches tranquilas en los patios de la hacienda e incluso el perfume que las empleadas usaban en los pasillos. Esa nostalgia no desapareció, simplemente cambió de significado. Antes sentía que tenía que huir de ese lugar, pero ahora empezaba a entender que una persona puede amar sus orígenes y al mismo tiempo aceptar que quizás ya no sea el lugar adecuado para su corazón. Cuanto más vivía una vida ordinaria, más claro veía que la verdadera riqueza quizás no era tener gente a tu servicio o posesiones infinitas. Quizás era despertar y saber que tienes una razón para vivir ese día, que hay alguien esperando escuchar tu tadaima, ya llegué a casa, que tienes un pequeño trabajo que te hace sentir útil y una mesa sencilla que, aunque no tenga lujos, está llena de paz. Pero mientras su corazón echaba raíces en esta nueva tierra, la sombra de su antiguo mundo comenzó a acercarse sin que ella se diera cuenta. Últimamente, las llamadas de casa eran más frecuentes. Los mensajes del asistente personal de su padre se volvían más detallados. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuándo pensaba volver? Sofía respondía con el mayor cuidado, pero sabía que un silencio demasiado largo haría sospechar a un hombre como don Ricardo. Una noche, después de apagar las luces, se quedó mirando el techo en silencio, mientras el sonido lejano de un tren llegaba a la ventana. Kenji dormía a su lado, agotado por el trabajo. Sofía se giró para mirar su rostro tranquilo y sintió un miedo sutil que se apoderaba de ella. Era tan feliz, cada día más feliz, que casi había olvidado que este tipo de felicidad no existía en un vacío. Al contrario, podría estar a punto de costarle más de lo que jamás había imaginado. Y por primera vez desde que llegó a Japón, Sofía sintió con claridad que el amor y la libertad que tenía eran hermosos. Sí, pero quizás no eran seguros en absoluto. La calma que Sofía pensó que podría prolongar comenzó a desvanecerse lentamente, como la superficie de un agua tranquila bajo la cual se forma una corriente subterránea. Lo primero no fue un grito, ni una orden, ni una amenaza. Fue un silencio antinatural de su antiguo mundo. Los mensajes de casa se volvieron más cortos. El tono del asistente personal de su padre se hizo excesivamente cauteloso. Y preguntas simples como ¿la señorita está bien? Se transformaron gradualmente en ¿en qué distrito de Tokio reside actualmente, señorita? O si el señor presidente quisiera enviarle algo, ¿a qué dirección podría hacerlo? Para otros, estas preguntas podrían parecer inofensivas, pero para Sofía eran como los pasos de alguien de la hacienda caminando justo detrás de la puerta. Conocía demasiado bien cómo funcionaba el mundo que su padre controlaba. Don Ricardo no era un hombre que se preocupara pasivamente, y ciertamente no era alguien que permitiera que algo permaneciera ambiguo por mucho tiempo. Si empezaba a preguntar, significaba que estaba buscando, y si estaba buscando, significaba que pronto encontraría. Esa noche, Sofía estaba sentada en el pequeño balcón del apartamento, observando las líneas de luz de los autos que fluían por las calles de abajo como ríos interminables. El aire fresco de Tokio traía el olor de la lluvia reciente. Solía sentarse aquí y sentirse increíblemente segura, como si su nueva vida la estuviera abrazando. Pero esta noche era diferente. La calidez seguía ahí, pero había una ansiedad mezclada en cada respiración. Kenji salió a buscarla con un vaso de agua fría en la mano. No le preguntó de inmediato qué le pasaba. Durante el tiempo que habían estado juntos, había aprendido que Sofía no se abría cuando se le presionaba. Al contrario, cuanto más la apuraban, más se refugiaba en su silencio. Así que simplemente le ofreció el vaso y se sentó a su lado sin decir nada durante un buen rato. En casa ya sospechan, dijo ella finalmente, con una voz tan baja que apenas se distinguía del sonido de la ciudad.
Creo que no tardarán mucho. Kenji se quedó quieto por un momento. No parecía sorprendido, como ella temía. Pero en sus ojos había la seriedad de alguien que sabe que el momento que ha estado evitando está llegando a su fin. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sofía soltó una risa suave, sin rastro de humor. He tenido miedo todo este tiempo, respondió con honestidad. No porque mi padre se enoje, sino porque sé que tiene el poder suficiente para destruir todo lo que he intentado construir aquí en muy poco tiempo. Esa frase hizo que Kenji la mirara fijamente por primera vez esa noche. Nunca le había preguntado en profundidad sobre la riqueza de su familia. Solo sabía que sus antecedentes eran importantes, como ella le había dicho. Pero ahora empezaba a comprender que el mundo del que ella había escapado no era solo un hogar estricto. Era un sistema completo capaz de extender sus manos hasta la pequeña vida de 2 personas en Tokio. 3 días después, la verdad llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía estaba organizando sus materiales para la clase del día siguiente cuando sonó su teléfono personal. Un número que casi nadie conocía. Vio el nombre en la pantalla y sintió que el corazón se le detenía. No era su asistente, no era su madre. Era el número directo de don Ricardo. Se quedó inmóvil por varios segundos antes de contestar. ¿Dónde estás? No hubo saludo. No hubo un ¿cómo estás, hija? No había espacio para más mentiras. La voz de su padre era tan grave y fría que supo de inmediato que él ya lo sabía, al menos más de la mitad de la verdad. Sofía cerró los ojos con fuerza antes de responder, tratando de mantener la voz firme. Estoy en Tokio, papá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz sonó de nuevo, más clara y dura que antes. ¿Y ese hombre está contigo? En ese instante, Sofía supo que todas las mentiras habían terminado. Se había preparado durante meses para este día. Pero cuando finalmente llegó, el miedo era tan abrumador que apenas podía respirar. Sí, respondió finalmente, estoy con él. Lo que siguió fue un silencio más aterrador que un grito. Don Ricardo no era de los que explotaban en un arrebato de ira. Siempre guardaba silencio primero, un silencio para reunir todo su poder y convertirlo en el peso de sus siguientes palabras. Y cuando habló, Sofía sintió como si las paredes de la habitación se hubieran vuelto heladas. Pones el nombre de la familia en riesgo por un hombre común en un país que apenas conoces. ¿Es eso, Sofía? Sofía apretó el teléfono. Quería explicarle desesperadamente que conocía Japón de una manera diferente a como él pensaba. Lo conocía a través de la vida real, de su gente, de su amabilidad, de los pequeños esfuerzos que la habían ayudado a convertirse en ella misma. Pero esas palabras serían demasiado ligeras para un hombre que había visto el mundo a través del poder y los intereses toda su vida. Sé que estás enojado, papá, dijo lentamente. Pero no me han engañado. Yo elegí esto. Esa frase fue como echar gasolina al fuego. Elegiste, repitió don Ricardo con un tono gélido. ¿Qué crees que estás haciendo, Sofía? ¿Quién eres? ¿En qué tipo de familia naciste? ¿Entiendes lo que estás abandonando? Ella lo entendía perfectamente, quizás mejor que él, porque cada día que pasaba aquí no olvidaba lo que había dejado atrás. Pero cuanto más lo recordaba, más segura estaba de que algunas cosas eran más valiosas que poseerlo todo. No estoy abandonando mi valor, papá, respondió, con la voz temblando, pero sin quebrarse. Estoy intentando tener mi propia vida. Otro silencio. Y luego, el veredicto fue pronunciado sin dejar lugar a réplica. Tu madre y yo vamos a Tokio. Solo eso, y la llamada se cortó. Sofía se quedó sentada en el silencio que siguió por un largo tiempo. No lloró de inmediato. No se derrumbó como en una telenovela. Simplemente sintió como si los 2 mundos que había intentado mantener separados durante tanto tiempo estuvieran a punto de chocar de frente por primera vez. Y esta vez, nadie se retiraría fácilmente. Cuando Kenji llegó a casa esa noche, la encontró sentada en el mismo lugar como si el tiempo no hubiera pasado. Después de escuchar todo, no le ofreció consuelo vacío. Solo preguntó, «¿Vendrá a llevarte de vuelta, verdad?» Sofía asintió levemente. Mi padre nunca viaja en persona si puede controlar algo a distancia. Si viene, es porque considera que esto es algo que no está dispuesto a perder. Kenji se giró para mirar la vista de Tokio desde la ventana. Tu familia debe pensar lo peor de mí, dijo, con una voz tranquila que intentaba ocultar su propia preocupación. No solo lo peor, admitió Sofía. Mi padre probablemente piensa que eres la persona que le ha arrebatado todo. Esa frase silenció la habitación de nuevo, pero era un silencio lleno de verdad. Ambos sabían que su hermoso amor, nacido en un pequeño apartamento, estaba a punto de ser expuesto a la luz
diseccionado por los estándares de poder, de clase y el honor de una familia demasiado grande como para que la vida sencilla de dos personas comunes pudiera negociar con ella. Esa noche fue Sofía quien habló primero. No voy a huir. Kenji se volvió para mirarla. Hasta ahora me he escondido, he mentido, he intentado ganar tiempo, esperando que si éramos lo suficientemente felices, el mundo exterior no podría destruirlo. Pero ahora sé que si sigo viviendo así, escondiéndome, volveré a ser la misma mujer que no tiene derecho a elegir nada. Respiró hondo, sus ojos temblorosos pero decididos. Esta vez me pararé frente a mi padre y le diré que esta es la vida que yo elijo. Kenji la miró por un largo rato, antes de tomar su mano con fuerza. Entonces, yo estaré a tu lado. Ese sábado por la mañana, Tokio seguía siendo el mismo Tokio. El mismo tráfico, el mismo sonido de los vendedores en la calle y el mismo olor a café flotando en el aire. Pero para Sofía todo parecía diferente. Desde el amanecer, había recibido un mensaje de un hotel de lujo junto al río, informándole cortésmente que la comitiva de la familia de la Vega había llegado y deseaba reunirse con ella ese mismo día. Releyó la frase varias veces, como si esperara que las letras cambiaran de significado, pero no lo hicieron. Su antiguo mundo había llegado a Tokio. No como un recuerdo, no como una voz al otro lado del teléfono, sino en forma de un jet privado, autos de lujo, guardaespaldas, abogados, dinero y todo el poder que había definido su vida desde que nació. Sofía se quedó de pie en medio de la pequeña habitación que una vez la había hecho sentir tan segura. Miró a su alrededor. La taza de café aún en la mesa, sus libros para aprender japonés, el saco de Kenji colgado junto a la puerta. La vida real que había construido lentamente con sus propias manos. Nada de esto era lujoso, pero para ella valía más que todo lo que su padre usaría como excusa para llevársela de vuelta. Y en ese instante, supo que esta reunión no sería solo una negociación entre un padre y una hija, no sería solo una evaluación del hombre que amaba, sería el choque frontal de dos mundos, dos creencias y dos definiciones de la palabra felicidad. La puerta de la confrontación se había abierto. Y nadie en esta historia volvería a ser el mismo. El lujoso hotel junto al río Sumida esa tarde era de una belleza impecable. El vestíbulo de techos altos, decorado con candelabros que reflejaban destellos dorados en el suelo de mármol pulido, olía a flores frescas mezcladas con el aire acondicionado y ese silencio característico de los lugares tan caros que no necesitan justificarse. Esta opulencia no era muy diferente del mundo que Sofía había dejado atrás, y quizás por eso mismo lo sintió peligroso. Con solo poner un pie dentro, era como volver a estar bajo la sombra de su pasado. Kenji caminaba a su lado, con una compostura serena. Llevaba un traje oscuro y sencillo, perfectamente planchado. Aunque no era de una marca de lujo, se veía limpio, pulcro y sincero, como él mismo. Sofía sintió su mano tocar la suya brevemente antes de soltarla al entrar en la zona de la reunión. Fue un toque fugaz, pero suficiente para recordarle que no estaba allí para luchar sola. Don Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa en una suite privada. Su rostro era tan inexpresivo que era imposible leer sus emociones. Doña Elena estaba a su lado, vestida con la elegancia de una dama de la alta sociedad, pero sus ojos reflejaban más preocupación que ira. Lo que enfriaba la habitación no era el aire acondicionado, sino la atmósfera de poder que los acompañaba. Guardaespaldas permanecían en silencio a una distancia prudente. Dos abogados esperaban fuera de la puerta. Todo estaba perfectamente orquestado para subrayar que esta familia nunca entraba en una situación sin tener el control. Cuando Sofía se acercó, su madre fue la primera en levantarse. Doña Elena la abrazó con más fuerza de lo que esperaba. El familiar perfume suave de su infancia hizo que el corazón de Sofía se estremeciera por un momento. Casi se derrumbó en ese abrazo porque en el fondo extrañaba a su madre desesperadamente. Pero la voz de don Ricardo, que sonó segundos después, lo devolvió todo a la realidad. «Siéntense». La orden, aunque no fue fuerte, tuvo el peso suficiente para que toda la habitación contuviera el aliento. Sofía y Kenji se sentaron en el lado opuesto. Don Ricardo observó a su hija por un momento antes de que su mirada se posara en el joven a su lado. No era una mirada que evaluara la apariencia, sino una que traspasaba el origen, el estatus y todo lo que él creía que el otro hombre nunca podría merecer. «Así que usted es el hombre por el que mi hija lo ha abandonado todo», comenzó lentamente, en un inglés impecable. Kenji no respondió de inmediato. Miró a los ojos al hombre poderoso frente a él, con respeto pero sin temor. «Yo nunca le pedí que abandonara nada, señor», dijo con voz firme. «Pero la amo de verdad.
La respuesta no ablandó a don Ricardo en lo más mínimo. Una comisura de sus labios se movió en algo que apenas podría llamarse una sonrisa. Amor, repitió. Los hombres comunes siempre usan esa palabra con facilidad cuando no tienen nada más que ofrecer. Sofía sintió una punzada de dolor inmediato, pero antes de que pudiera decir algo, Kenji respondió con el mismo tono tranquilo. Quizás quienes lo tienen todo han olvidado que esa es la única palabra que no se puede comprar. La frase silenció la habitación. Doña Elena miró a Kenji con sorpresa, mientras que don Ricardo se quedó aún más quieto, como si le disgustara ser confrontado con palabras que, aunque no eran duras, eran demasiado ciertas para ignorarlas. ¿Sabe usted quién es mi hija?, preguntó don Ricardo finalmente. Esta pregunta era diferente. No buscaba una respuesta, sino que establecía el escenario, colocando a todos en el nivel que él dictaba. Sofía contuvo el aliento. Nunca le había contado toda la verdad a Kenji, y en este momento supo que el último secreto no sobreviviría. Kenji guardó silencio un instante antes de responder con honestidad. Sé que viene de una familia muy influyente, pero no lo sé todo. Don Ricardo soltó una risa fría y seca. ¿No lo sabe todo? ¿Eso significa que se atreve a amar a una mujer sin siquiera saber lo que está perdiendo por usted? Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos afilados. Mi hija puede tenerlo todo. Una vida que el mundo entero envidia. Una herencia de miles de millones de dólares. Prestigio, honor, un futuro planeado por personas que ven más allá de los sueños de la gente común. ¿Y usted? ¿Qué puede ofrecerle? ¿Vivir en un apartamento diminuto? ¿Tomar el metro bajo la lluvia y el calor? ¿Y llamar a eso felicidad? Esas palabras eran lo suficientemente crueles como para destruir la dignidad de un hombre frente a la persona que ama. Pero Kenji no mostró signos de ira. Simplemente se mantuvo erguido mirando al hombre mayor con el respeto que se le debe al padre de Sofía, no como a un juez con derecho a decidir su valor como persona. Puede que no pueda darle la vida a la que usted está acostumbrado, respondió con claridad, pero puedo darle todo lo que tengo. Mi lealtad, mi respeto, mi esfuerzo y toda una vida en la que nunca la dejaré caminar sola. Don Ricardo se giró inmediatamente hacia su hija. ¿Y tú, Sofía? ¿Es esto lo que realmente quieres? Su voz se endureció. ¿Quieres dejarlo todo por un hombre que habla de esfuerzo y lealtad como si esas bonitas palabras pudieran protegerte del mundo? En el pasado, Sofía habría bajado la mirada. Habría elegido el silencio para dejar que pasara la tormenta. Pero hoy no podía. Miró a su padre directamente a los ojos por primera vez, con una mirada que ya no solo contenía miedo, sino también dolor y un profundo conocimiento de sí misma. Papá, dijo lentamente, lo que dejé atrás no fueron solo bienes materiales. Fue la comodidad, la familiaridad y todo lo que hacía la vida fácil. Pero lo que gané a cambio fue la oportunidad de ser yo misma. Don Ricardo frunció el ceño. ¿Tú misma? Sí, la voz de ella tembló un poco, pero no retrocedió. Aquí nadie me ve como un adorno de la familia. Nadie me dice cuándo sonreír, dónde sentarme o a quién amar. Doy clases, cocino, gano mi propio dinero con mis habilidades. Puede que no viva en una mansión, pero me despierto sabiendo que esta vida es realmente mía. Doña Elena escuchaba en silencio, sus manos apretándose cada vez más. Don Ricardo permanecía inmóvil, pero su mirada comenzó a cambiar de la ira pura a algo más complejo. No era un hombre que admitiera fácilmente que las palabras de su hija tenían peso, pero tampoco era tan necio como para no ver que la joven frente a él había cambiado de verdad. Sin embargo, no estaba listo para que su poder se viera desafiado tan fácilmente. ¿Japón te ha hecho pensar que eres libre?, preguntó, con un tono más frío pero menos agresivo. ¿Un país lleno de gente, de calor, de una vida tan ordinaria, te da algo que tu hogar no puede? La pregunta estaba cargada de prejuicios, pero Sofía no se enojó como antes. En cambio, sintió tristeza, porque entendió que su padre estaba viendo el mundo a través de la estrecha ventana que el dinero y el poder le habían construido. Sí, respondió suavemente, puede que este lugar no sea perfecto, pero tiene algo que nuestra casa no tiene. Don Ricardo enarcó una ceja. ¿Y qué es? Sofía miró a Kenji por un segundo antes de responder. Una sencillez que no hace que la gente se sienta inferior. Una calidez que no se compra. Y un espacio para que el corazón respire. Nadie habló. La tensión en la habitación era tal que se podía oír el tintineo de un vaso en una mesa lejana. Don Ricardo observó a su hija durante un largo rato,
como si intentara descifrar si lo que escuchaba era el capricho temporal de una joven enamorada o la voz auténtica de alguien que acababa de encontrarse a sí misma. Finalmente, se volvió hacia Kenji de nuevo. ¿A qué se dedica? Esta pregunta era diferente. Seguía siendo dura, pero ya no era para humillar. Era la primera pregunta que sonaba como un intento, por mínimo que fuera, de entender. Kenji le explicó con franqueza su trabajo de investigación en sistemas de energía y tecnología de vehículos eléctricos. No presumió, no intentó parecer más grande de lo que era, pero cuanto más hablaba de aquello en lo que creía con convicción, más atentamente escuchaba a doña Elena. Y aunque don Ricardo no mostraba ninguna reacción obvia, el desdén en su mirada ya no era tan intenso. La reunión terminó sin un sí, sin un perdón, sin ninguna aceptación explícita. Pero cuando Sofía y Kenji se levantaron de la mesa, ella sintió que algo, aunque fuera pequeño, había cambiado. El muro de poder y prejuicio seguía en pie, pero en su cima comenzaban a aparecer grietas invisibles. Antes de que salieran de la habitación, don Ricardo habló por última vez, sin mirar a nadie en particular. Mañana iré a ver esa vida que has elegido con mis propios ojos. Esa frase detuvo a Sofía en seco. Su corazón latió con fuerza, porque sabía que este no era el final de la confrontación, sino la apertura a una prueba mucho mayor. El mundo de su padre no se había derrumbado, pero por primera vez él estaba dispuesto a dar medio paso fuera de él para mirar el mundo de ella. Y a veces el cambio más grande comienza con solo medio paso. A la mañana siguiente, Tokio despertó con su ritmo habitual. El sonido de los autos en las autopistas, las puertas del metro abriéndose y cerrándose, y el olor a café de las pequeñas tiendas flotando en el aire. Pero para Sofía todo era completamente diferente, porque hoy no era un día ordinario en su nueva vida. Era el día en que su viejo mundo entraría a ver este nuevo mundo de cerca. Don Ricardo y doña Elena no llegaron con una actitud abierta. Un largo auto negro se detuvo silenciosamente frente al edificio de oficinas donde trabajaba Kenji. Los guardaespaldas bajaron primero, pero cuando la puerta se abrió y don Ricardo salió, se quedó un momento observando el edificio de cristal. No era una estructura opulenta, símbolo del viejo poder, sino un edificio moderno, limpio y lleno de la energía de la gente que realmente trabajaba allí. Kenji los esperaba en la entrada con su ropa de trabajo. Hizo una reverencia respetuosa, ni demasiado profunda ni demasiado superficial. Era la cortesía japonesa, que no se inclina por inferioridad, sino que se suaviza por respeto. Sofía notó que su madre observó ese gesto más de lo normal, como si acabara de entender algo sobre este hombre a través de su compostura. Cuando subieron al piso de investigación y desarrollo, la escena que encontraron hizo que incluso don Ricardo guardara silencio. Una enorme oficina estaba dividida en zonas de trabajo. Múltiples pantallas mostraban datos sobre energía, baterías, gestión de sistemas de propulsión y software de control para vehículos eléctricos. Varios equipos de ingenieros trabajaban concentrados. Nadie se levantó para hacer una ceremonia de bienvenida, simplemente saludaron con una cortés reverencia y volvieron a sus tareas. Este profesionalismo sin alardes le dio al lugar una solidez mayor que cualquier explicación. El vicepresidente de tecnología de la empresa, un hombre japonés de mediana edad, salió a recibirlos. Hablaba un inglés claro y no intentó adular a don Ricardo, sino que habló de Kenji con el genuino respeto de quien valora la capacidad. Kenji-san es uno de los pilares de nuestro equipo de desarrollo, dijo mientras los guiaba por el laboratorio. El proyecto que lidera no se trata solo de componentes o software, sino de un sistema integral de gestión de energía que reducirá las pérdidas y aumentará la eficiencia a largo plazo. Es crucial para el futuro de los vehículos eléctricos en esta región. Don Ricardo no respondió de inmediato, simplemente siguió con la mirada los prototipos y los datos en las pantallas, cuidando de no mostrar su impresión fácilmente. Pero Sofía conocía a su padre lo suficiente como para notar el sutil cambio. Él era un hombre de negocios, entendía de energía y tecnología, y cuanto más entendía, más difícil le resultaba menospreciarlo con sus viejos prejuicios. Después, Kenji explicó su propio trabajo con una voz calmada y precisa. No intentó hacer que lo complicado pareciera un espectáculo para impresionar, sino que habló con claridad, sencillez y sinceridad. Explicó cómo el sistema mejoraba la eficiencia energética, cómo usaban los datos para que los vehículos consumieran menos y cómo la tecnología limpia se convertiría en una necesidad para el sudeste asiático. Mientras escuchaba, doña Elena miraba de Kenji a su hija. Vio en los ojos de Sofía un orgullo que no intentaba ocultar. No era la mirada de una joven encaprichada,
sino la de alguien que veía un valor real y había elegido con un corazón despierto. En un momento, el vicepresidente añadió, sin intención de darle un peso especial, una frase que silenció la sala. Para ser sincero, si perdiéramos a Kenji-san ahora, retrasaríamos nuestro desarrollo considerablemente. No es alguien fácil de reemplazar. La frase era simple, pero para don Ricardo tenía un significado inmenso. Siempre había visto a Kenji como un joven común que se atrevió a amar lo que no debía. Pero ahora lo que veía no era a un don nadie, sino a alguien con capacidad real, valor real y un futuro real que otros reconocían sin necesidad del respaldo de un apellido. Al salir de la empresa, nadie dijo mucho. El auto se deslizó por las calles de Tokio, que seguían llenas de movimiento. Pero el silencio dentro del vehículo era notablemente diferente al del día anterior. Fue doña Elena la primera en hablar, en voz baja. Se le ve muy dedicado. La frase sonaba ordinaria, pero en el contexto de una mujer que venía de otro mundo, era un pequeño paso hacia la aceptación. Por la tarde se dirigieron al apartamento de Sofía y Kenji. El edificio no era grandioso ni el más alto de la zona, pero cuando la puerta se abrió, había algo en su interior que ni siquiera don Ricardo pudo ignorar. El pequeño espacio estaba organizado con una calidez que no tenía cuando Sofía llegó por primera vez. En una estantería, libros en español, inglés y japonés se mezclaban de forma natural. Sobre una mesa estaban las notas de enseñanza de Sofía, y a su lado una pequeña nota que Kenji le había dejado recordándole tomar un medicamento cuando estuvo enferma. En la pared había fotos de sus viajes juntos. El templo Senso-ji al atardecer, un mercado nocturno junto al río, una escapada a Kioto y una foto en la que Sofía reía a carcajadas frente a un puesto de mochi, sin rastro de la joven que debía mantener la compostura en ceremonias. Doña Elena caminó lentamente hacia la cocina. Vio frascos de especias mexicanas junto a condimentos japoneses, una pequeña olla con signos de uso real, un delantal doblado y colgado. De repente, miró a su hija como si no pudiera creerlo. ¿Tú cocinas? Sofía sonrió. No soy experta en todo, mamá, pero ya sé hacer varias cosas, dijo con un poco de timidez antes de añadir suavemente. A veces cocino comida japonesa, a veces intento hacer platillos de casa, de forma sencilla. Doña Elena se quedó en silencio, como si esa simple respuesta hubiera tocado algo en ella más profundamente que ver cualquier fortuna. Porque una madre sabe que un cambio así no puede ser forzado. Solo ocurre cuando el corazón de un hijo ha echado raíces de verdad en una nueva vida. Más tarde, Sofía le sirvió té a todos con sus propias manos, sin sirvientes, sin ceremonia, solo una joven cuidando de sus padres en el hogar que ella había elegido construir. Cuando don Ricardo aceptó la taza de té de manos de su hija, no dijo nada, pero ese contacto quizás le hizo ver la verdad con más claridad que cualquier discusión. La niña que una vez fue criada con tanto cuidado que nunca tuvo que tocar ninguna tarea, ahora estaba frente a él como una mujer completa. Una mujer que no se había debilitado por perder la comodidad, sino que se había vuelto más serena, más gentil y con la mirada de alguien que sabe por qué vive. Don Ricardo se acercó a la ventana y miró la ciudad de Tokio al atardecer. La última luz del sol se reflejaba en los edificios. El río a lo lejos brillaba con un tono dorado. Había pensado que esta ciudad solo tenía caos, calor y mediocridad. Pero ahora lo que veía quizás no era solo una ciudad, sino la tierra donde su hija se había convertido en la persona que su hogar nunca le permitió ser. Aún no se había dado la vuelta. Aún no había dicho la palabra acepto, y el muro dentro de él no se había derrumbado por completo. Pero por primera vez, Sofía sintió que el silencio de su padre ya no era tan pesado. No era el silencio de alguien que juzga, sino el de alguien que comienza a reconsiderar seriamente todo lo que había creído en su vida. A veces, un cambio de opinión no ocurre en el instante en que alguien dice una gran frase, sino en silencio, mientras una persona mira la taza de té que su hija le ha preparado, las fotos en la pared y una vida pequeña pero cálida, y lentamente acepta que lo que una vez llamó una pérdida podría ser, en realidad, el mayor descubrimiento de ella. Esa tarde, después de un largo silencio frente a la ventana, don Ricardo se giró lentamente. Su mirada seguía siendo firme, pero la dureza que la cubría se había suavizado de una manera que Sofía nunca había visto. Miró a su hija, miró a Kenji, y luego habló con una voz profunda que ya no era fría. Dijo que quizás se había equivocado, sobre Japón, sobre este hombre y sobre lo que su hija realmente necesitaba en la vida. Doña Elena bajó la vista, como si contuviera las lágrimas. Sofía se quedó quieta,
su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír algo más que las siguientes palabras de su padre. Don Ricardo dijo que ella siempre sería su hija, sin importar dónde eligiera vivir, y que lo que le correspondía de la familia no le sería arrebatado solo por elegir un camino diferente. Pero puso una condición. Cada año ambos debían volver a México de visita, para que la familia pudiera seguir cenando junta, para que ella mantuviera sus raíces. Y si algún día tenían hijos, esos niños debían crecer conociendo tanto el mundo mexicano como el japonés por igual. A Sofía se le escaparon las lágrimas sin darse cuenta. Abrazó a su padre con fuerza, por primera vez sin la distancia del poder entre ellos. Kenji hizo una profunda reverencia, con un respeto que no venía de haber sido aceptado por su riqueza, sino porque su amor había sido finalmente honrado. Desde ese día, su amor no fue solo una elección mutua, sino un puente que conectó dos mundos antes llenos de prejuicios. Y Sofía Wick. Sofía aprendió, finalmente, que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria o en una herencia familiar, sino en vivir con la persona que amas, en el lugar donde tu corazón es libre y en la verdad que te atreviste a elegir por ti misma.